En este y en los próximos vídeos vamos a hablar de la representación gráfica. Bien, la representación gráfica pues tiene muchos parámetros, muchas funciones, muchos geoms y vamos a utilizar nuestra chuleta, la chuleta de ggplot2 para guiarnos en las distintas opciones que tenemos. Evidentemente no vamos a poder explicar todas, vamos a dar las que creemos que son las más utilizadas. Ahora mismo estamos en esta etapa, en la tercera. Vamos a empezar una nueva etapa de nuestro proyecto y para ello nos descargamos el script tema3.r. Lo ponemos en nuestra carpeta de proyecto curso R. Una vez que lo tengamos puesto en nuestra carpeta de proyecto curso R, pues nos va a aparecer en nuestro entorno RStudio. Si pincho sobre el script tema 3, pues lo vemos aquí, me aparece, voy al principio y lo primero que tengo pues son la carga de librerías, la ejecuto, compruebo que se va cargando correctamente, que no aparece ningún mensaje rojo de error y después lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es, tenemos unas variables en el entorno y esta parte pues vamos a empezar de cero, por lo tanto lo que vamos a hacer es eliminar o con la escoba o para que no se me olvide lo pongo con un comando, una función. Entonces lo ejecuto y se ha limpiado el entorno. Entonces ya cargo los datos con los que habíamos terminado la etapa anterior, que es datos tratados CSV. También se puede, hemos visto cómo grabarlos en XLSX. Bueno, no en el vídeo, pero sí que os hemos dejado el comando. Así que lo podemos cargar, vemos los datos y vemos que pues se ha cargado el curso, centro, los totales. Me voy hasta el final para comprobar que las últimas líneas también están cargadas, bien cargadas. Y lo siguiente que tengo que hacer es, cada vez que cargo de fichero, curso y centro se van a cargar como cadenas de caracteres y lo tengo que cambiar a factores. Para ello, pues ejecuto la línea 35 y la 36, que son la factorización de estas dos variables, de estas dos columnas, y ya las tengo factorizadas. Bueno, lo dejamos aquí y continuamos con las transparencias. En esta etapa vamos a utilizar la librería o paquete ggprotos. Esta librería se utiliza para crear gráficas y nos vamos a fijar en la chuleta. A través de la chuleta vamos a ir viendo las distintas gráficas que se pueden generar dependiendo de los distintos tipos de variables. Para dibujar una gráfica vamos a ir poniendo distintas capas. Entonces, hay tres capas que son fundamentales. Está la capa de los datos, es decir, el data frame del cual quiero sacar la gráfica. Después, la capa donde vamos a poner los aesthetics, donde se ponen pues cómo van a ser las coordenadas, las formas, los colores. Y también las capas geoms. Los geoms pues va a especificar, bueno, por las formas geométricas como puntos, líneas, círculos y cómo se va a representar. En este ejemplo vemos la aplicación de distintas capas. La primera capa es de donde se toman los datos, el data frame. La segunda capa es el aesthetic,
Es decir, por ejemplo, en este caso ponemos que en el eje X va a ir la variable curso y en el eje Y va a ir la variable total. Después tenemos la capa de geom, en este caso es un geom de un gráfico de columnas con unos ciertos parámetros que a continuación vamos a detallar en la demo. Y además de estas tres capas principales, datos, aesthetic y geom, pues podemos poner más capas. Por ejemplo, en este caso, pues una capa de etiquetas donde tiene un título que es centro derecho, tiene un subtítulo que es UCM y tiene unos etiquetas, unos labels para el eje X y para el eje Y. Además, también podemos poner una capa que es un tema, pues en este caso, este tema lo que va a decir es que en el eje X los elementos pues van a tener una cierta inclinación para que no solapen unos con otros, una cierta justificación y tamaño que, bueno, vamos a jugar con estos parámetros en la demostración para que se vea por contraste qué es lo que hace. Supongamos que quiero saber la distribución de los alumnos con respecto a una distribución temporal con respecto al tiempo y con respecto a un determinado centro. Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo en el caso de derecho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero es hacer un filtro, quedarme solamente con los alumnos de derecho. Vamos a hacerlo, lo ejecuto, esto lo vemos. Y aquí tengo, pues efectivamente, solamente los alumnos de derecho durante todos los cursos. Bien, voy a cerrar este, que ya no me interesa. Vale. Y lo segundo que voy a hacer, pues hacer una gráfica. Pues para hacer mi gráfica, ejecuto un ggplot2, donde los datos va a ser este nuevo data frame que acabo de crear, el eje X curso y el Y, pues que sea la variable total, la variable de número de alumnos y alumnas. Y voy a aplicar un geocall, de columnas, en principio sin ningún parámetro. Lo ejecutamos, abro un poquito esto. Si no lo veis muy bien, podéis siempre dar al zoom, ¿vale? Y se ve ya mucho mejor. Con los ejes normalmente intentan que los datos no se solapen. Si son muchos, a veces es complicado. Y también depende de las pantallas y demás. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues entonces vamos a darle un poquito de color, que esto está sin color. Lo ejecuto y apuesto que lo que es la columna pues tenga el borde azul. Hombre, queda un poco soso. Entonces puedo poner, por ejemplo, que el borde sea azul y el centro, o el relleno, mejor dicho, blanco. Como hemos visto en el ejemplo, pues, hombre, siempre es bueno poner etiquetas, poner qué es lo que estoy haciendo. Pues en este caso, pues sería un estudio de los alumnos del centro derecho, bla, bla, bla. Yo para cortar he dejado solamente centro derecho y subtítulo UCM. Lo vemos aquí, centro derecho UCM. Aquí, por ejemplo, lo que es la columna está en blanco, el relleno en azul. El curso, pues es esta etiqueta, ¿de acuerdo? Total de alumnos y alumnas, pues porque puedo poner más o menos palabras, otras cosas que me interesen. Y después, como decíamos en el tema, pues puedo dar más o menos ángulo. Pues a lo mejor me interesa un ángulo de 50, pues aparece más inclinado. La justificación es con respecto al punto central. Si yo, por ejemplo, doy una justificación vertical de 3, pues lo ejecuto y aparece, bueno, aparece, no sé si se ve, pues ha aparecido 3 posiciones más arriba. A mí esto no me interesa. Normalmente pues es una justificación o de 0 o de 1.
si ejecuto 0, pues vais a ver que también se solapa, va por aquí. Es que esto no se ve muy bien por el color, pero bueno, pues lo dejamos con el 1, que es lo suyo. Y la justificación horizontal, pues igualmente. Si le pongo 2, por ejemplo, en vez de 1, pues va a aparecer desplazado. Aquí, pues me aparece desplazado. Entonces lo dejo con 1 y 1, ¿vale? Y después, pues con un tamaño, pues 10 o a lo mejor 8. Si no quiero que aparezca tan grande, pues el tamaño que queráis. Bueno, como podéis imaginar, hay muchísimas opciones para etiquetas y para temas. Dependiendo del tipo de variable, pues así será la gráfica. Bueno, del tipo y de la cantidad, claro. Del tipo de variable, bueno, pues la variable puede ser o continua o discreta, es decir, número o un factor categórico. Pues si es una variable, si es continua, nos fijamos, o un número, mejor dicho, nos fijamos en este tipo de gráficas. Si es discreta, pues nos fijamos en este tipo de gráficas. Que nuestra gráfica pues tiene dos variables, que son las dos continuas. Pues entonces nos vamos, bueno, este sería el recuadro de las dos variables y que son las dos continuas, pues sería un tipo de estas gráficas. ¿Que son las dos discretas? Pues aquí estamos. ¿Que una es continua y una es discreta? Pues aquí sería este tipo de variables. Bueno, y alguna cosilla más que iremos viendo. En nuestro ejemplo concreto, pues lo que hemos hecho es estudiar la distribución en el tiempo de los totales de alumnos y alumnas con respecto a un determinado centro, en concreto con respecto a derecho. Primero, hemos filtrado los datos en un nuevo data frame y después hemos hecho una gráfica. ¿Qué gráfica? Bueno, pues hemos hecho un call de columnas. Esto pues lo hemos hecho porque lo hemos tomado de recuadro correspondiente a dos variables, una discreta y una continua. ¿Por qué? Porque los cursos es una variable discreta, está factorizada y el total de alumnos pues es continua, es un numérico. Entonces pues hemos hecho un geocall. Más adelante veremos algunos de estos otros formas de hacer gráficas. Las variables discreta y continua pues pueden estar en el eje X o en el eje Y. Por ejemplo, la variable curso que es discreta, pues en este caso está en el eje X y en este caso pues está en el eje Y. Y de forma simétrica pues está la variable numérica que es total. Si pongo la variable discreta en el eje X, pues entonces las barras van en vertical porque lo que miden es el valor numérico. Y si pongo la variable discreta en el eje Y, pues entonces las barras van en horizontal. En el ejemplo anterior hemos introducido las etiquetas. Las etiquetas, labs, pues es una capa, una función que tiene una serie de parámetros que suelen ser pues lo que queremos poner, el texto que queremos poner en el eje X, en el eje Y, el título, el subtítulo, el caption. Caption es esto que aparece aquí al pie de la figura. Y bueno, el orden no es un orden estricto, se puede variar. Además, pues vemos que la chuleta nos indica otra cosa que es unos aesthetics que, bueno, dice texto en la AES y dice use funciones escalas para controlar las etiquetas de las leyendas. Bien, voy a mostrarlo con la chuleta.
En nuestra chuleta tenemos dos partes, dos páginas. En la primera, donde están los gems con las variables, pues si es una variable, dos variables, tres variables. Y si avanzamos, pues veo que tengo pues ciertas cajas que en una de ellas pues se llaman las etiquetas. Esta caja de etiquetas que lo vemos aquí, lo sombré un poco para que veamos, pues son los labs. Me dice pues lo que tiene el eje X, el texto del eje X, eje Y, título, subtítulo, caption y los size. Y dice pues usar funciones escalas para controlar las etiquetas de las leyendas. Estas funciones escalas pues son estas escalas que vemos aquí. ¿Vale? Aquí, vale. Entonces estas escalas pues es todo esto en vertical hasta abajo, hasta aquí. La voy a poner un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Vale. Y pues estas escalas lo que pasa que depende de los geoms. Si yo estoy haciendo un geom bar, es decir, un gráfico de barras donde simplemente contamos cuántas veces aparece algo, pues entonces puedo poner esta serie de escalas de esta forma que aquí describe. Estas escalas es para todo uso, para variables discretas, continuas, ya veremos algún ejemplo más adelante. Luego tenemos escalas por si necesitamos bueno, tomar lo que son escalas logarítmicas y demás. Y bueno, aquí tengo para más geombar, para geom.plot y también para geompoint. La chuleta también nos da pues una serie de pistas sobre los argumentos. Algunos ya los hemos visto, como por ejemplo el tamaño o la justificación que podía ser horizontal o vertical. Y hay otros argumentos como por ejemplo la transparencia, es alfa, que es un número entre 0 y 1, o el grosor de línea. Ah, bueno, y también tenemos el ángulo que también lo habíamos visto. En la chuleta también hay un apartado dedicado a los temas, donde se muestran temas que están predefinidos y en nuestro ejemplo hemos utilizado el tema Line Draw, pero os invitamos a probar el resto de temas. Vamos a ampliar nuestro ejemplo, nuestro estudio que estamos haciendo y lo vamos a ampliar de la siguiente forma. Supongamos que además de estudiar la distribución en el tiempo, es decir, la variable curso, de total de alumnos y alumnas que tenemos, ahora en vez de utilizar solamente un centro derecho, vamos a utilizar dos centros. Por ejemplo, derecho e informática. Se podría ampliar a más centros sin ningún problema. Claro, ¿qué es lo que me ocurre aquí? Aquí ya me ocurre que tengo en juego una variable que es curso, que es discreta, una variable total que es continua numérica y una variable que es centro. Claro, antes no la utilizaba porque una variable con un único valor pues tampoco tiene mucho juego que dar. Pero ahora ya centro tiene dos valores. Entonces ya la tengo que tener en cuenta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, lo primero, por supuesto, tengo que filtrar a un nuevo conjunto de datos que lo voy a llamar DataFrame 3, pues los datos del DataFrame original, donde aquellas observaciones que su columna centro sea igual a derecho o su columna centro sea igual a informática, pues son las que me van a interesar. Hago el filtro y después tengo que hacer un gráfico. Puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar una gráfica con dos variables como antes, una discreta y una continua, y el centro representarlo mediante el color.
Este es el código que teníamos y las partes que hemos ampliado pues las hemos puesto en rojo. Eh, Vemos que la aesthetic pues tiene que el eje X es curso, el eje Y es total y que el relleno pues va a ser el centro, es decir, el color. Además, pues tenemos la posición de las barras. La posición de las barras, pues hay varias opciones. Nosotros vamos a dar tres, que son las más comunes, que es Dodge, Fill y Stack. Como ahora ya vamos a tener una leyenda, pues en el tema pues puedo poner la leyenda o abajo, arriba, si yo pusiese aquí top, izquierda y derecha. Ahora vemos dos gráficas que son la misma, una está un poquito más estirada que la otra, y es porque una tiene la leyenda a la derecha y la otra pues tiene la leyenda abajo, simplemente. Vamos a ampliar nuestro problema de la distribución en el tiempo, del estudio de la distribución en el tiempo de los totales de alumnos con respecto, ahora van a ser a dos centros, Derecho y Ciencias de la Información. Como hemos comentado, lo primero que hay que hacer es filtrar. Obtengo un nuevo conjunto de 16 observaciones, 7 variables, las mismas. Y efectivamente aquí pues tengo Ciencias de la Información y Derecho. Entonces, bueno, pues vamos a visualizar. La primera, pongo sobre el ggplot, ejecuto y me aparece pues un gráfico de columnas donde en el eje X está el curso, los distintos cursos que tenemos, en la Y está el número total de alumnos que existen y en Fill pues tenemos el centro. El rosa corresponde a Ciencias de la Información y el azul a Derecho, como dice la leyenda. Pues en total, entre los dos alumnos, entre los dos centros, perdón, por ejemplo, en el año 2007-2008 pues hubo más de 15.000 alumnos y ahora pues parece que hay pues algo menos de 10.000 alumnos en el 22-23. Estoy perdiendo la voz. Bueno, continúo. Estas formas de barras, pues a lo mejor este gráfico no me dice mucho, porque esto habla de totales en conjunto de los dos centros, pero a lo mejor yo quiero comparar un centro con respecto al otro. Bueno, pues podemos utilizar algunas opciones distintas de gráficas. Simplemente pues poniendo la posición, añadiendo la posición, pues vemos otras opciones. Dodge, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo ejecuto y me pone una gráfica al lado de la otra. Entonces, esto es más fácil para comparar una individualmente con respecto a la otra. Pues, por ejemplo, vemos que siempre Ciencias de la Información y Derecho, o sea, perdón, siempre Derecho ha tenido más alumnos que Ciencias de la Información. Sin embargo, ha habido 2, 3 cursos que han estado muy próximos. Vale. Más gráficas. Bueno, pues tenemos Stack, que es con barras apiladas, ¿de acuerdo? Que es la misma que hemos visto aquí, ¿vale? Stack. Y luego tenemos Fill. Ojo, este fill no es el mismo fill que este. Este fill significa que en el aesthetic, en la definición de nuestro gráfico, en la X tenemos curso, la Y el total y el relleno, es decir, el color, lo que me hace la leyenda es el centro. Este es un fill. Y posición fill es simplemente que rellene las barras hasta arriba. Eso significa fill. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Las barras son todas de la misma longitud, de longitud 1, y esto pues se utiliza más bien para proporciones.